Esto va a seguir, pero yo creo que se va a solucionar. Yo creo que ya la presión de las redes sociales, la presión de la gente va a hacer que esto cambie drásticamente. A 7 años del accidente de Casa 212, recobra siempre viva la memoria de Felipe Camiroaga, Juan Pablo. 9 de la mañana con 6 minutos. Ayer, a través de las redes sociales, por ejemplo, veíamos a muchos comunicadores recordando imágenes de Felipe Camiroaga. Pero aparece Cecilia Gutiérrez. Usted se preguntará, ¿quién es ella? Ella es la biógrafa de Felipe Camiroaga, quien escribió un libro en compañía de Cristian Farías. En ese libro aparecieron muchas cosas que nosotros desconocíamos del animador de televisión nacional. Pero esta vez aparece esto. Sabíamos quién quemó la casa de Felipe Camiroaga. Recordemos que en febrero del año 2011 se incendia esta casa de Felipe allá en Chicureo. Ella tiene la información, aparecen detalles inéditos con respecto a este tema y a otros también. Conversamos con Cecilia Gutiérrez aquí en la mañana y ponga mucha atención a esta. Claro, él fue en la noche, provocó el incendio en la casa y luego al otro día apareció en la casa de Chicureo. Un incendio con lo traumático y terrible que también se lleva las cosas malas. Con cigarros, con agua, con galletas y le daba a la gente que estaba ahí ayudando. Cuando se cumplen 7 años del accidente de Juan Fernández, en que 21 personas resultaron fallecidas, entre ellos el animador Felipe Camiroaga, surgen nuevos datos sobre la vida y obra del comunicador. Es en voz de una de sus biógrafas que conocemos nuevos antecedentes que no dejan de impresionar. ¿Manejaban el dato de quién quemó la casa de Felipe? Sí, ese era un dato que no solo lo manejábamos nosotros, sino que era de conocimiento de la PDI, que fue quien en ese momento hizo la investigación. La periodista Cecilia Gutiérrez, quien junto a Cristian Farías escribió el libro Felipe Camiroaga, la verdadera historia, reveló que fueron 2 los capítulos que finalmente no fueron incluidos en el libro que se publicó en 2013. Uno se refiere a que ellos manejaban el nombre de quien fue el autor del incendio a la casa de Camiroaga en 2011. Y claro, había una persona que se sindicaba como la responsable, pero fue Felipe Camiroaga quien en su momento no quiso hacer nada, no quiso seguir con la denuncia y prefirió dejar todo hasta ahí. Si la justicia no lo sindicó como culpable, no vamos a hacerlo nosotros, o sea, sería una irresponsabilidad. Su mamá era una persona que durante un periodo fue conocida hace hartos años atrás ya. Se trataría del hijo de una persona relacionada con el espectáculo y que el día posterior al incendio inclusive llegó para contener a Camiroaga y sus cercanos. Claro, él fue en la noche, provocó el incendio en la casa y luego al otro día apareció en la casa de Chicureo con cigarros, con agua, con galletas y le daba a la gente que estaba ahí ayudando y todo el círculo más íntimo de Felipe se preguntaba quién era, se miraban entre ellos, era así como lo conocen y nadie se atrevía como a decirle nada porque estaba ayudando hasta que en algún momento uno de los cercanos de Felipe se acerca y le dice gracias por venir, pero en realidad ya no necesitamos más ayuda. Entonces eso también fue muy raro porque él estuvo toda la mañana ahí en la casa de Felipe que estaba recién quemada. Todo esto en medio del caos que se vivía en ese entonces, con un Felipe Camiroaga claramente afectado por lo sucedido en su casa. Cosas de valor sentimental había mucho, estaba lleno. Son 15 años de recuerdo. Yo creo que, no sé, tiene que haber vuelto la luz, se tiene que haber sobrecalentado algo. Lo que yo he visto no salvó nada, parece. Quedó todo quemado. ¿Qué sector más o menos de la propiedad de Felipe Camiroaga es la que afectó? Toda la casa. 3 vehículos y una cuatrimoto que también fueron alcanzados por el siniestro. Mucha gente está triste porque conoció la energía de este lugar. Pero voy a salir adelante. En primer lugar, se habló de una falla eléctrica como el motivo del incendio a la vivienda en Chicureo, algo que la empresa a cargo de la energía desmintió de inmediato. Equipos con los cuales nosotros llegamos a entregar energía a Felipe no sufrió ningún daño, no tiene ninguna muestra de un sobrevoltaje. No obstante, Bomberos entregaba cuál era su parecer al motivo del fuego en la casa de Camiroaga. Según las investigaciones que hizo nuestro departamento técnico, esto se había originado por un recalentamiento de cable al interior de la casa.
Una teoría que estaba más que lejos de la realidad. Aunque Camiroaga siempre quedó tranquilo, no sería hasta tiempo después cuando se confirmaba que todo se trató de un hecho intencional. Para mí, como lo he dicho siempre, los incendios hablan. Cuando el incendio es intencional, deja sus huellas. Lo rociaron con combustible, le prendieron fuego. La persona que lo hizo estaba dentro de la casa, roció los vehículos, les prendió fuego, el mismo fuego, la misma combustión, quemó el techo del quincho, se vino abajo y eso hizo que saltaran los trozos de madera prendidos y quemaran el agregado que tenía Felipe Camiroaga. La investigación diría finalmente que esta persona habría sido el autor de un incendio que dejó a la luz pública la cara más triste del halcón de Chicureo, una responsabilidad que Camiroaga no habría querido llevar a tribunales. Felipe, ¿por qué no habrá querido tomar acciones legales por un tema de cariño con la madre de esta persona? No creo que hubiera una relación de cariño con la mamá de ella, no creo que se conocieran, de hecho. Yo creo que tiene que ver más con que para él fue un episodio muy doloroso porque esa casa él la construyó a mano, digamos, la hizo él, era la casa que a su gusto, como él la quería. Entonces yo creo que seguir removiendo esto no era sano ni para él ni para su familia, porque además que Felipe Camiroaga se vea y se viera en ese momento envuelto en un proceso judicial, qué sé yo, iba a ser mucho más doloroso y con toda la exposición mediática que esto significaba. Entonces él decidió que iba a rearmar su casa y que iba a dejar este episodio en el olvido. Por lo mismo ella, junto a Cristian Farías, no quisieron incluirlo en su biografía realizada a Camiroaga. Será un nombre y una responsabilidad que seguirá guardada como un secreto para quienes lo saben. Mónica Santibáñez fue durante más de 10 años vecina de Felipe y fue testigo de sus momentos más difíciles. Tras el incendio que afectó a la casa del conductor durante la madrugada del 11 de febrero de 2011, ella lo sintió más cercano. Lo vio tan afectado y tan vulnerable que desde ese momento lo consideró más que un vecino. Lo vi llorar, lo vi todo mojado. Lo vi embarrado, me dio una pena muy grande. Desde ese momento usted se siente más cercano. Sí, le sentí un cariño más especial todavía. Mónica asegura que Felipe sigue presente. A tal grado llega su devoción que lo compara con un santo y por eso cada día le prende una vela. Dice que la ex figura de televisión la ha ayudado en todas sus peticiones. Ayúdame a cuidar mis hijos, ayúdame a cuidar mi casa. Eso es lo que yo le pido a Felipe. Ayúdame en mi trabajo, que mi trabajo me salga bien. Pero otro de los capítulos que Cecilia Gutiérrez dejó fuera de la biografía es el que tiene relación con la salida de Raquel Argandoña del matinal Buenos Días a Todos, lo que habría sido provocado por una pelea con Tonka Tomisic. Teníamos toda la trastienda de la salida de Raquel Argandoña del matinal, que fue con esta pelea con Tonka Tomisic, cuando Raquel Argandoña aparece en una portada de una revista diciendo que lo que hacía Tonka era niñería, y ahí fue como ya la gota que rebasó el vaso en esta tensa relación que hubo siempre entre ellas. Situación que habría visto a Camiroaga sin un rol claro en esta disputa y algo alejado de la polémica mediática. Por lo mismo decidieron no incluir el capítulo en su libro. En realidad decidimos dejarlo fuera por un tema de extensión y porque tampoco era tan relacionado con Felipe, sino que tenía que ver un poco más con el matinal. Que él se llevaba bien con las dos. Con Raquel siempre también tuvo una relación de amor-odio que se terminó convirtiendo como en un juego en el matinal, donde ella siempre lo amenazaba de que le iba a contar cosas. Entonces él, entre medio en broma y medio en serio, siempre le decía a su cercano que a esta señora tengo que mantenerla bien, la tengo que tener bien, porque si no me va a tirar algo en pantalla que puede revelar cualquier cosa. Quienes conocieron a Camiroaga dicen que se caracterizaba por ser desconfiado de los periodistas, aunque siempre tenía algunos regalones. Elegía como un grupo selecto de periodistas que eran en los que él confiaba. En cada medio se podía decir, la gente del panel lo puede ratificar, la Paulina, que ellos saben que es así, que cada medio él tenía como un periodista regalón, por decirlo de alguna forma. Yo nunca fui de ese grupo de periodistas regalones, pero sí tuve la posibilidad de entrevistarlo muchas veces y eso, y a pesar de que era muy desconfiado de la prensa, por razones obvias, porque su vida privada siempre era de interés público, él era muy simpático. La
Las viudas del halcón también aparecieron en la biografía. Lo que más le llamó la atención a Cecilia es que cuando entrevistaba a alguna expareja, ellas mismas aportaban otros nombres de mujeres que tuvieron cercanía o algún tipo de relación con Camiroaga. Inclusive ocurrió algo muy peculiar en la misa que le realizaron en TVN. A estas alturas ya puede sonar casi anecdótico, en su momento no lo fue, pero en la misa que hizo TVN para el funeral de Felipe estaban todas sentadas como en filas correlativas, digamos. Entonces se encontraron todas en la misa, entonces se terminaron saludando. Eso era como lo bueno que tenía Felipe también en eso, que a pesar de ser un tipo que era mujeriego, le gustaba tener hartas pololas, nunca pudo ser fiel, siempre dejó en sus mujeres un recuerdo bueno. Ninguna pudo hablar mal de él. Como una persona buena y generosa, así lo define la autora de una de las biografías del siempre recordado animador de televisión. Yo creo que lo definiría como un tipo bonachón. Es como el típico personaje como de campo, bonachón, amigo de sus amigos, que disfruta las cosas simples. O sea, cuando la gente hablaba de él y decía que él en el campo andaba casi con ojota y con los pies en el barro, es verdad, que no se cambiaba ropa, no se bañaba en día porque él disfrutaba del campo. Yo creo que ese era el verdadero Felipe Camiroaga, este hombre como que disfruta de las cosas simples, de la naturaleza, de sus animales, de sus amigos, de su familia. Nuevos antecedentes sobre la vida de Felipe Camiroaga que no pasaron inadvertidos para nadie. Sobre todo la confirmación de que alguien quemó intencionalmente la casa del recordado animador. Eso es respecto a una investigación policial. Ella dice que también era hijo de un famoso. ¿Y lo va a publicar en alguna parte? Dice que no, porque como Felipe Camiroaga no tomó medidas en el asunto. No le veo el interés entonces. Si eso es así, sería bueno que se sepa, porque me imagino que es una persona peligrosa. Creo yo que una persona que tiene a su haber un acto como ese, digamos, una persona que no debería estar viviendo como si no hubiese hecho nada. Es como que cualquier persona que ha cometido un delito tiene que pagar por ese delito, creo yo. Ahora, a la familia quizás sí le puede servir conocer la identidad de la persona que está involucrada en aquello, pero tiene que ser algo privado. O sea, ¿para qué vamos a estar todos opinando y volviendo a escudriñar en algo que ya pasó? Si es así, me parece absolutamente lamentable, porque además de una persona que es tan querida, que fue tan querida como Felipe, sin embargo, es absolutamente normal que personas que están en primera línea de exposición pública se vean de alguna manera sometidas a situaciones como esta. John Lennon fue asesinado por un fan. Hay cosas de Felipe entonces que siguen todavía en desarrollo y con vida simbólicamente. De todas maneras, yo creo que va a ser así por mucho tiempo más. O sea, una figura tan potente, tan importante para tantas personas, no creo que termine aquí su historia. Yo creo que en cierta medida él es inmortal. ¿Quién es la persona que estuvo tras el incendio a la casa de Felipe Camiroaga? Es un secreto que de seguro ella y quienes manejan el tema lo callarán para siempre. También en parte por la voluntad que tuvo el animador de nunca tomar algún tipo de acción legal. Bueno, después de todos estos años sabemos por fin que Felipe murió sabiendo quién le había quemado la casa, un episodio bastante difícil en su vida, Juan Pablo, ¿no? Exactamente. Ese día que ocurre esta situación, Felipe Camiroaga durante la tarde había estado en su casa en Chicureo. Había pasado la tarde, había estado ahí, había dormido una siesta, había estado muy relajado, hasta que comienzan las lluvias. Se le corta el agua, se corta la luz. Encuentra raro, al otro día tenía que estar muy temprano en el matinal de Televisión Nacional, por tanto él decide viajar a Santiago. Él, aparte de su casa en Chicureo, él tenía un departamento ahí en el Hotel W. Entonces se va a su departamento, cuando recibe a las horas el llamado de los vecinos, que le dice que su casa en ese momento se está quemando. Felipe Camiroaga no puede creer la situación, viaja inmediatamente hasta Chicureo y se encuentra lamentablemente con las imágenes que veíamos en la nota. Un hecho terrible. Ahora, en esa ocasión, con el paso de las semanas, se logra decretar que el incendio habría sido intencional, que no habría sido por esta alza de voltaje, ¿verdad?, que supuestamente en su minuto se hablaba. Incluso tengo los recortes de la época, precisamente cuando se habla de una persona en particular,
que dice lo siguiente, que la primera persona en llegar al lugar para ayudar era algo extraño, porque nadie entendía por qué llega una persona, llega a este lugar a ayudar. Se veía una persona súper proactiva para querer colaborar en ese minuto. Llevaba agua, por ejemplo, llevaba galletas, llevaba algunos menesteres para así poder colaborar a las personas que se encontraban en el mismo lugar. En ese minuto, según me cuentan, nadie reparó, porque este hombre no vivía en Chicureo, vivía en Quilicura. Entonces hay una distancia considerable entre Chicureo y Quilicura. Entonces decían, ¿por qué esta persona viene de Quilicura a ayudar a Chicureo? Según la información que además me entregan... Yo tengo esa respuesta. A ver. Porque nosotros lo reporteamos en su momento. Te la voy a decir más adelante si quieres. O si quieres te aporte cortito. Sí. Porque se suponía que tenía una radio porque salió por la cuestión de bomberos. La información. Y él habría pinchado señal y esa fue la explicación que él dio. Continúa, por favor. No, bueno, o sea, no sabemos si fue... Claro. Bueno, el dato que ayer conversando con Cecilia Gutiérrez, quien aparecía ahí en la nota, que es la biógrafa de Felipe Camiroaga, quien escribió un libro que se llama La verdadera historia junto a Cristian Farías. En un principio, recordemos que Bomberos decía que esto fue un alza de voltaje eléctrico, que eso habría provocado precisamente esto. Pero cuando comienzan las investigaciones, uno de los mismos cuidadores, una misma persona, dice, aquí hay algo raro, porque hay vidrios con olor a combustible. Eso no puede ser algo fortuito. Que no tiene que ver con el alza de voltaje. Claro. Nada, que no tiene que ver con la... Y una casa que era altamente inflamable porque era toda de madera, entre otras cosas. Exacto. Hay personas que en su minuto decían que una persona habría entrado, habría rociado los distintos vehículos de Felipe Camiroaga que se encontraban en el lugar y eso también habría provocado este incendio, ¿verdad? Que habría afectado no solamente los vehículos, sino que gran parte de la vivienda, gran parte de la casa que tenía Felipe Camiroaga en Chicureo. Según los datos que me entrega en su minuto Cecilia Gutiérrez, la justicia no siguió esta investigación porque Felipe Camiroaga dijo, ¿sabéis qué? No tenemos cómo culpar a esta persona. No sabemos si esta persona es o no la responsable de este incendio. ¿Sabes lo que pasó en un primer momento? Mira, en un primer momento lo que ocurre es que Felipe manejaba combustibles en su predio, porque tenía una moto y tenía una cuadrimoto, porque tenía varios vehículos. O sea, uno puede tener un tractor para cortar el pasto claro, y necesita combustible. Y necesita combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que inmediatamente, afloró que había combustible en el sector, digamos. Y lamentablemente se genera la confusión porque él manejaba también combustible. Porque en circunstancias de que alguien no tiene combustible en la casa y hay benzina, están estos vidrios que dice Juan Pablo, inmediatamente tú dices, bueno, aquí hay intervención de terceros. Claro. Lo que sí fue que rápidamente sí se llegó a la conclusión de que este incendio era provocado. Era intencional. Era intencional. O sea, descartaron lo del incidente eléctrico rápidamente se descartó. Pero también a esto se empiezan a agregar nuevos datos, y Cecilia Gutiérrez lo dice, esto estaba en el capítulo que lamentablemente no pudo salir dentro del libro, pero la persona que habría ocasionado este incendio es el hijo de alguien que trabajó en los medios de comunicación. Es más, Cecilia Gutiérrez me entrega otro dato, que esta persona va al lugar desde Quilicura a Chicureo porque también quería ser famoso, quería ser amigo de Felipe Camiroaga, quería ganarse la confianza de Felipe Camiroaga en ese minuto, al momento de ver que alguien que viaja desde tan lejos y trae galletas, trae agua, trae algunos menesteres, y podría haber ocasionado esta cercanía. Pero espera, entonces, él habría sido el que ocasiona el incendio para luego ser el primero en llegar a ayudar. Claro. Ese era su mecanismo. Exactamente. O sea, todo una manera de intentar ser amigo. No es nada raro, ¿ah? Un acto todo maquinado. Muchos tipos funcionan así. Exacto. Ahora, me dice que lo más raro es que en ese minuto este hombre, que sería hijo de una persona que trabaja o trabajó en los medios de comunicación, ¿verdad? Se andaba paseando por el lugar. Entonces los vecinos, nadie lo conocía, decía, pero qué extraño que esta persona anda acá deambulando. Oye, ¿qué anda haciendo por acá? No, hoy día yo vengo a ayudar, porque me enteré de esta situación. Todos se preguntaban quién era, es más, el mismo Felipe Camiroaga se preguntaba quién era. O sea, el tipo se transformó en
sospechoso número uno de inmediato. Felipe no lo conocía, se supone. Ahora, no lo conocía. Es más, en su minuto, y Cecilia me contaba, ¿verdad? Cecilia Gutiérrez, la biógrafa, que este hombre tenía algún tipo de problema psicológico. Lo que habría, y Daniel, ¿verdad? Dice que sí, porque Daniel también conoce parte de la historia. Perdón, yo quiero entregar un elemento. Daniel Stingo no solo conoce parte de la historia. Daniel Stingo era el abogado de Felipe Camiroaga. Que se sepa. O sea, Daniel Stingo, que está sentado en nuestro panel, fue el abogado de Felipe por muchos años. Pero antes de seguir con el relato de Juan Pablo, de escuchar a Daniel, que Daniel rompa el silencio, vamos a escuchar a Cecilia Gutiérrez, una de las autoras junto a Cristian Farías de la biografía de Felipe Camiroaga. Hablamos ayer con ella, miren lo que nos dijo. Dicen que finalmente manejaban el dato de quién quemó la casa de Felipe. Sí, ese era un dato que no solo lo manejábamos nosotros, sino que era de conocimiento de la PDI, que fue quien en ese momento hizo la investigación. Nosotros, producto de esta investigación del libro, llegamos a toda la investigación que había hecho la PDI y claro, había una persona que se sindicaba como la responsable, pero fue Felipe Camiroaga quien en su momento no quiso hacer nada, no quiso seguir con la denuncia y prefirió dejar todo hasta ahí. Pero sí hay una persona que se sindicó como la culpable, la responsable, que incluso estuvo ahí el día posterior al incendio, en el lugar, en la casa en Chicureo. ¿Eres una persona que era relacionada a alguien del espectáculo? Claro, su mamá era una persona que durante un periodo fue conocida hace hartos años atrás ya. ¿Se podría decir que él volvió al sitio del suceso ese día? Claro, él fue en la noche, provocó el incendio en la casa y luego al otro día apareció en la casa de Chicureo con cigarros, con agua, con galletas y le daba a la gente que estaba ahí ayudando y todo el círculo más íntimo de Felipe se preguntaba quién era, se miraban entre ellos, era así como lo conoces y nadie se atrevía como a decirle nada porque estaba ayudando hasta que en algún momento uno de los cercanos de Felipe se acerca y le dice gracias por venir, pero en realidad ya no necesitamos más ayuda. Entonces eso también fue muy raro porque él estuvo toda la mañana ahí en la casa de Felipe que estaba recién quemada. ¿Y cómo habrán llegado al nombre de él, que era el responsable? Llegaron, bueno, yo sé que la PDI llegó por este hecho de que era muy raro de que él anduviera ahí y también habían registros del TAC, de la autopista, donde se veía el automóvil de esta persona pasando en la noche, de ida y de vuelta, y después pasando en la mañana de nuevo a la casa de Felipe. Felipe, ¿por qué no habrá querido tomar acciones legales por un tema de cariño con la madre de esta persona? No creo que hubiera una relación de cariño con la mamá de ella, no creo que se conocieran de hecho, yo creo que tiene que ver más con que para él fue un episodio muy doloroso porque esa casa él la construyó a mano, digamos, la hizo él, era la casa que a su gusto, como él la quería, entonces estaba llena de recuerdos y tenía un valor emocional que era muy importante para él, entonces yo creo que seguir removiendo esto no era sano ni para él ni para su familia, porque además que Felipe Camiroaga se viera en ese momento envuelto en un proceso judicial, qué sé yo, iba a ser mucho más doloroso y con toda la exposición mediática que esto significaba. Entonces él decidió que iba a rearmar su casa y que iba a dejar este episodio en el olvido. Decías tú que tú conociste a Felipe, que siempre te sorprendió, que era muy simpático a pesar de la figura pública que era. Claro, tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces. Lo que digo también siempre es, él era muy desconfiado de la prensa, elegía como un grupo selecto de periodistas que eran en los que él confiaba. En cada medio se podía decir, la gente del panel lo puede ratificar, la Paulina, que ellos saben que es así, que cada medio él tenía como un periodista regalón, por decirlo de alguna forma. Yo nunca fui de ese grupo de periodistas regalones, pero sí tuve la posibilidad de entrevistarlo muchas veces y eso, y a pesar de que era muy desconfiado de la prensa, por razones obvias, porque su vida privada siempre era de interés público, él era muy simpático. O sea, yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de una vez seguirlo durante todo el día, acompañarlo, hacer un backstage de Viña, cuando él era el animador de Viña, y lo acompañé desde muy temprano en la mañana hasta la noche, y siempre fue muy simpático, muy abierto, me hacía reír, tiraba talla, así que no, con eso yo nunca puedo decir que él fue una mala persona o que tuvo malos tratos con la prensa, para nada.
Este capítulo del incendio, ustedes lo dejaron fuera del libro de sindicar al responsable, digamos. Claro, no, el episodio en sí como incendio de su casa sí aparece, lo que no aparece es el responsable por razones obvias también, yo lo dije en el diario. Si la justicia no los indicó como culpable, no vamos a hacerlo nosotros, o sea, sería una irresponsabilidad. Están mencionando a alguien que la justicia no lo hizo, ni siquiera el propio Felipe, que era el principal afectado, lo hizo, o sea, no lo íbamos a hacer nosotros. Pero sí sale el episodio del incendio porque fue el mismo año de su muerte, fue en febrero de ese año, fue un episodio muy difícil para él porque, como te decía, en la casa de Chicureo era su refugio. Si bien él pasaba mucho en el Hotel W, donde tenía un departamento y funcionalmente él vivía ahí, digamos, en el departamento del W. De hecho, esa noche él no estaba en la casa porque había habido un corte de luz en Chicureo, entonces él se devolvió al departamento, si no hubiese estado en la casa. Entonces, funcionalmente, él se quedaba en su departamento, pero su refugio, el lugar donde él pasaba la mayor parte del tiempo y donde llevaba a sus seres más queridos, era la casa de Chicureo. Había así también otro episodio que ustedes dejaron fuera del libro, que sí, en relación a la salida de Raquel Argandoña. Claro, teníamos toda la trastienda de la salida de Raquel Argandoña del matinal, que fue con esta pelea con Tonka Tomisic, cuando Raquel Argandoña aparece en una portada de una revista diciendo que lo que hacía Tonka era niñería, y ahí fue como ya la gota que rebasó el vaso en esta tensa relación que hubo siempre entre ellas, que por lo visto ahora se solucionó, trabajan juntas, se llevan bien, como que ya superaron sus diferencias, pero claro, había ese capítulo que contaba un poco de la trastienda, que en realidad decidimos dejarlo fuera por un tema de extensión y porque tampoco era tan relacionado con Felipe, sino que tenía que ver un poco más con el matinal. ¿En ese episodio Felipe estaba un poco más ajeno a todo lo que pasa? Sí, porque él se llevaba bien con las dos. Con Raquel siempre también tuvo una relación de amor-odio que se terminó convirtiendo como en un juego en el matinal, donde ella siempre lo amenazaba de que le iba a contar cosas, entonces él entre medio en broma y medio en serio siempre le decía a su cercano que a esta señora tengo que mantenerla bien, la tengo que tener bien porque si no me va a tirar algo en pantalla que puede revelar cualquier cosa, porque la Raquel es así, digamos. Entonces ellos tenían este amor-odio y un poco de relación de conveniencia también, porque a Felipe no le convenía que Raquel se enojara con él, porque la señora es así, digamos, si algo le molesta lo va a decir en cámara, entonces para evitarse ese tipo de problemas, mejor se llevaban bien. Oye, Cecilia Gutiérrez entrega también dos datos que son muy importantes. Uno que tiene que ver con las cámaras de la autopista, en donde se ve pasar durante la noche justamente un vehículo que sería de esta persona que dijo de una persona ligada al medio de comunicación y que después en la mañana regresa a través de la misma autopista hasta la casa de Felipe Camiroaga con el objetivo de querer compartir con él y de querer ser su amigo. Si bien en el libro La verdadera historia aparece este capítulo del incendio, lo que no aparece es el nombre de la persona que justamente habría provocado esto. Según la información que me entrega Cecilia Gutiérrez, efectivamente Felipe Camiroaga sabía quién era. Felipe tenía claro, pero él no podía juzgar a esta persona porque no tenía las pruebas necesarias para eso. Es más, ella me comenta, si Felipe decidió no demandar, si la justicia obviamente no lo juzga, no lo iban a hacer ellos a través de esta publicación del libro. Te digo algo, da lata hablar después de que, porque ya la persona falleció, pero yo hablé con Felipe en un par de ocasiones del tema. Yo creo que lo que a él lo movilizaba no era esto de que no tenía pruebas como se ha dicho, sino que yo creo que lo que a él lo movilizaba era que él sentía que esta persona no estaba en sus cabales. Creo que esta persona tiene algún tipo de patología, tiene algún tipo de daño. Yo no tengo la certeza, pero yo creo que Felipe siempre quiso hablar con los papás de él, o decirle a ellos, y no enfrentar la justicia, llevarlo a juicio y todo eso. Daniel, tú eres el abogado de Felipe. Primero, ¿cómo vivió él toda esta situación? Lo que pasa es que, a ver, yo te voy a corregir algo, yo no fui abogado de él por años, no fueron así, fue más corto el tiempo, después seguí un poco con la familia también, pero aclarar que sí, que él no tenía intenciones revanchistas jamás, salvo esa demanda que presentó contra Italo Pasaloco, que lo enojó mucho. Ustedes saben esa demanda. Sí. El resto del tiempo era mucho... Eso él lo sacó de quicio, pero el resto era bastante piola. Y entonces no... como que siempre estaba viendo la parte positiva. Entonces, ya, se quemó, le dolió mucho. Y eso lo sabemos todos. Yo estoy diciendo cosas como ven común. Le dolió mucho porque había cosas personales.
Esto empezó porque él tenía varios autos, tenía un Dodge, ¿se acuerdan? Una camioneta Dodge que le entregaban a él. Entonces ahí empezó el incendio y eso quizás el autor no quería que quemara todo porque fueron los autos y de ahí pasó a otros lados y de ahí pasó a otros lados. Pero en el fondo, o sea, lo que sabemos... Lo que sabemos es que el autor que dice Daniel partió por los autos. Sí, partió por los autos. El 11 de febrero, ese día, lo que nosotros averiguamos, lo que sabíamos, etcétera, es que con benzina se prendieron los autos y sobre todo primero el Dodge, esta camioneta Dodge que además, como curiosidad, se la entregaban, no la compró. Claro. ¿Se acuerdan de eso que tenía convenio? Esos canjes. Esos canjes. Entonces... Perdón, lo que pasa... ¿En qué minuto? No, yo eso lo averigué después. No, ¿en qué minuto tú te enteras de este incendio? No, posterior. No, si yo no... En esa vuelta yo no entré. La precisión, en ese momento Felipe era embajador del parque, automotriz del parque, que traía esos vehículos a Chile. Y él entregaba era su rostro, su embajador. Yo tuve su contrato, bueno, eso es otro tema. Yo veía ese tipo de cosas. Pero para tener la precisión, sí, que yo manejaba ese contrato. Entonces, ese Dodge entregado con esto que tenía que andar, etcétera, eso es lo primero que prende. Y de ahí prende lo que tú dices, la camioneta 4x4, todo eso. Y de ahí pasa a otros lados. Lamentablemente, no sé si el autor quería quemar solamente los autos, porque realmente no quería quemar la casa, sino que yo no lo sé. Pero sí salta hacia otros lados, hacia el quincho, y la casa no se quemó completa, ¿saben ustedes? Se quemó la pieza de Felipe. Justo. Sí. Mira. No, prendió lamentablemente. ¿Por coincidencia o porque quizás yo creo que por coincidencia, yo creo por coincidencia. Auto, el resto no. Ahora, la casa no es muy grande, la casa Dani, lo que se estipuló en la investigación es que la persona chorrea los autos de benzina, quema los autos de benzina, al lado donde se estacionaban los autos había un quincho. En ese quincho empieza a arder. El quincho tenía un techo que era de madera y era muy inflamable y que se desastilló este techo. Caen este techo, estas brasas, estos troncos hirviendo, digamos, y empiezan a encender el sector, precisamente como dice muy bien Daniel, del sector del dormitorio y de atrás de unos pasillos, una sala de Felipe Camiroaga. Pero no llega a la cocina, por ejemplo. Ya, pero sí lo que él decía es que se le quemaron recuerdos importantes. Es que él estaba en su dormitorio. Sí, claro. Eso es lo más grave. La parte más íntimo de la casa es tu dormitorio. Claro. Y a mí lo que me llama la atención también es que veíamos... Yo estoy dando información pública. Claro. Esto no es nada que uno como abogado, yo no podía dar a conocer cosas que no son públicas. Daniel. Pero sí se quema eso. Este personaje es lo que ustedes han dicho, no estoy diciendo tampoco nada nuevo, una persona que tiene cierto desequilibrio, se dice. Por lo tanto, está la noche anterior, vuelve el día siguiente como el amigo que no era, como a querer ayudar, se supone que intenta ayudar, y cuando ya todos empiezan a decir quién es este personaje, porque además llegar a la casa de Felipe no es fácil. Eso te quería preguntar, porque no es fácil, no es llegar de la tipo de casa. Hay condominios, pero también hay casas que son más bien en sectores rurales, que cuesta llegar, más escondidas. ¿Era fácil poder haber entrado cualquiera? No, pues no es fácil llegar a esa casa. Hay que pasar, es un sector mucho más rural, por decirlo así. No es llegar, no voy por la carretera y veo la casa de él. Él tenía varias parcelas. Bueno, o sea, él decía, espérame en el cruce, te voy a buscar. Y iba a determinado lugar y lo llevaba. Lo que pasa es que no era en Chicureo donde vivían casi todos. No era el sector de condominio. No era en Chicureo pavimentado. No. Y no era en estos condominios que tú... No es donde que se accede por carretera. No sean tontos, estúpidos. No es tonto. También mucho viven en condominios. Lo que pasa es que están estos sectores que son bien famosos y estos sectores que son como condominios gigantes. Felipe vivía... atrás de todo esto, como un poquito más al norte, podríamos decir. Entonces había que pasar toda esta situación, incluso había que meterse por unas callecitas bien estrechas, y ahí llegaba ya a su lugar, digamos. O sea, se subentendía que él ya había ido antes. Este gallo tenía que llegar al lugar. ¿Era como no llegaba o tenía como cerco eléctrico? O sea, no podía llegar. Si llegaba hasta el lugar, pero entonces, Daniel, lo que me estás diciendo es que el acceso no era tan sencillo, había que saber perfectamente dónde vivía Felipe, o Felipe ir, o alguien de su entorno ir a buscarte, pero toda esta persona sí tuvo acceso a la casa, sí sabía dónde estaba la casa, sí pudo entrar con la confianza seguramente de la gente de servicio, de lo que fuere. Mira, Felipe no era tan desconfiado de la gente.
Felipe era como... entonces, llegar ahí yo creo que al final, porque la gente de TVN, el matinal, iba a fiestas ahí, que él siempre invitaba, ¿se acuerdan? El matinal siempre hacía una fiesta ahí. Que se regalaban motos. Que regalaba cosas, etc. Entonces, claro, él no era una persona con estrictos sistemas de seguridad, digamos. No, es que con el nivel nada. de conocimiento, yo creo que si llega a ese punto, como de paranoia, te vuelves loco. Te volvés loco. Sí. Felipe Camiroaga era demasiado conocido. Es que a lo mejor, si estás dudando de todo el mundo y empiezas a mirar y tu casa la transforma en un fuerte, nunca más está ahí en paz. Es que Humberto también, Felipe, tenía esta doble vía, llamarla así entre comillas, que él no vivía ahí. Y vivía ahí. Vivía y no vivía. Vivía y no vivía ahí. Él elegía qué día quedarse. Entonces, él trataba de estar lo más posible ahí, pero lamentablemente él trabajaba muy temprano en el matinal. Pero era su casa más querida. Sí, ¿no? Bueno, su casa más querida, su hogar, claro. Y donde tenía todos estos recuerdos que se quemaron. Pero lamentablemente lo que le pasaba a Felipe era que entraba tan temprano en el matinal que él se compró este departamento en el Hotel W. Arriba del Hotel W. Entonces, por un tema práctico. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Pasaba la semana, básicamente, en Santiago. Y se dormía temprano, se juntaba con alguna persona en su departamento. Recordemos que el Hotel W está el hotel y están los departamentos. Su departamento era bien chiquito, ¿ah? Chiquito, sí, era hay departamentos ahí, se venden espacios abiertos. Y departamentos más grandes y más chiquititos. Él tenía de los más chicos. Sí, los más chicos. Pero bueno, no hay. Y entonces él estaba yendo y viniendo. No era que estuviera ahí siempre. Por eso él de inmediato, cuando empieza las lluvias, como bien relató Juan Pablo y todo, él dice, ya, me voy al departamento. Y ahí hay un dato importante, Daniel, porque se encuentra un vidrio con benzina, ¿verdad? Como una botella, como ¿o no? Una botella rota. Se encuentran unos bidones además botados. Exacto. Sí. Y ahí eso se da cuenta Felipe, se da cuenta justamente bombero. Lo que pasa es que en un principio unos bomberos dijeron que había sido un problema eléctrico. Sí. Se hizo una investigación. A los 2 años emitieron el informe. Y se da cuenta por la... Te lo digo al tiro. No me acuerdo cuál es la compañía bombero, pero es la de la zona que inicia la investigación, que fue provocado. ¿Y en qué minuto llega esta persona, verdad, que según las cámaras de la autopista vio cuando iba hacia la casa de Felipe y se devolvía y después volvía? Cuando le avisan, llega él, están algunos amigos que también llegan, los vecinos que lo querían mucho, y esta persona llega como... Porque además lo raro es cuando tú que estamos nosotros, se quema, no sé, tu casa, llegamos todos, y de repente entra una persona extraña que viene a ayudar. Muy generoso. Y que viene con cosas. Y como muy a ayudar. Viene preparado. Claro. Entonces, si necesitas algo para abrigarte... ¿Quién es? Tú no dudáis de esa persona porque, pucha, qué buena onda, la ha conocido. Pero después ya de un rato empezáis, pero bueno, a ver qué pasa. Además que una persona tan conocida, me imagino que la gente también quería ir a ayudar. Bueno. Sí, pero en un lugar así de alejado uno espera primero a alguien ingresar. Cercano. Sí. O, en el peor de los casos, los vecinos. Ahora en un principio está carabinero, está es... bombero, tú también confundes. Sí. Si hay gente, hay mucha gente, está carabinero, está bombero. Y llegan a veces bomberos de civil también. Entonces me imagino que también en el fragor de todo esto, la hora que era, estaba oscuro, me imagino que también al principio eso pasó como un poco desapercibido, ¿no? Sí. ¿Y qué sensación tenía él? ¿Qué te comentaba él? No me comentó. A mí no me comentó yo lo conversé con otras personas. Ya. Pero ¿te hace sentido, por ejemplo, esto que comenta Cecilia, que esta persona quería hacerse amigo de Felipe Camiroaga, quería ser famoso, el amigo famoso de tenerlo? Si tú me preguntas sensaciones, es una persona que no tiene todo equilibrado en su vida y que este tipo de cosas, no es primera vez que se ve en el mundo tampoco, que quieren como sacar de una situación partido para. Es una cuestión como de... O sea, no sé qué piensan, pero el desequilibrio es evidente, porque además la manera en que actuó fue muy amateur, es que fue muy fácil dar con el paradero de él. Porque tú puedes tener una negativa de alguien, ayudarte, la razón que sea, pero otra cosa es intentar prenderle fuego a su casa. Y máxime ya después querer ayudar, pero querer ayudar de una manera que, bueno, que es bien poquita ayuda. Pero mira, hay una patología que habla de eso. Hay una película chilena de un tipo que salva a una gente en una pizzería de un asalto y se transforma en héroe, va a la televisión y toda la cuestión, y después empieza a hacer él accidentes, provocar incendios. Juanpi, se habla que esta persona sería hijo de una mujer, básicamente, que trabajó mucho tiempo en televisión. Esta persona, sin dar nombres, por supuesto, me imagino, ¿habrá sido amiga de Felipe o más bien conocida, ¿no? Eso es un dato que justamente maneja muy bien Cecilia Gutiérrez y Cristian Farías. Claro. Ellos al parecer, autores del libro, ellos conocen
conocen el nombre de esta persona. ¿Y esta persona sería famosa? Porque una cosa es trabajar en los medios, que puede ser una ejecutiva de televisión, y otra cosa... que salía en pantalla. Y otra cosa salir en pantalla. ¿no? Yo prefiero no arriesgarme a dar una información que desconozco, pero en este caso a mí lo que me cuenta Cecilia es que primero todos se preguntaban quiénes eran. Les llamaba la atención incluso al mismo Felipe porque andaba paseándose, nadie conocía a esta persona, quería hacerse amigo de Felipe Camiroaga de todas maneras, quería ser famoso esta persona, tenía algún tipo, al parecer, de problemas psicológicos. Felipe no lo conocía, no era amigo, no se habían visto antes, no se habían encontrado en la esquina, o sea, no... Ni siquiera una cara como... oye, mire, qué bueno que estáis acá, qué bueno que viniste a ayudarme. No, esta persona llegó de la nada. ¿Llegó sola o con la respectiva madre que llegó después? Al parecer llega solo, esta persona llega solo al lugar a ofrecer justamente esta ayuda. Por eso a Felipe también le llama la atención, a las personas que se encontraban en el lugar también le llama la atención de que por qué esta persona tan generosamente viene a querer colaborar. Pero esas conclusiones como que la empezaron a sacar después, ¿o no? ¿O en el mismo momento? Yo creo que en el mismo momento Felipe le llamó la atención y yo creo que lo debe haber preguntado, es más, los mismos vecinos deben haber dicho. Es más, mira... ¿Sabes qué? Solo parece una cuña que a mí me llamó mucho la atención y que siento que refleja como la personalidad de Felipe Camiroaga. Yo solo habiéndolo entrevistado un par de ocasiones cuando él dice, y le preguntan por el incendio, él dice, sí, lamentable, sobre todo mi recuerdo, dice, pero también el incendio sirve para limpiar. Yo siento que refleja como súper bien lo que sus más cercanos siempre han hablado de él. Y luego también, la reserva que él mantiene, porque a pesar de saber el nombre de esta persona, tampoco lo quiso hacer público, eso también habla muchísimo tampoco lo de él, sepultó frente a los medios, eso habla también. Yo creo que, todo queda... Habla de una forma de ser de Felipe que era como bastante especial, o sea, era una persona que siempre se entregaba mucho a la gente. ¿Cuántos compañeros de trabajo han dicho que recibieron ayuda, consejo, que incluso iban a visitarlo? Y él era como muy afable en ese sentido. Y yo recuerdo además la entrevista que le hicieron en aquel momento y él lo que más echaba de menos era aquellas pertenencias familiares, sobre todo de su madre y demás, que habían desaparecido de esa casa. Entonces dice, con la casa no solamente se va lo que uno tiene, sino lo que uno tiene de memoria y su entorno. Entonces ahí es donde yo le pongo más apego y más dolo, ¿no?, en la situación. Pero que el resto es algo material que, bueno, lamentablemente ha sido así. Felipe le da una entrevista súper buena a Tati Pena en un medio, no recuerdo cuál, donde conversa de estos temas y justamente apoyando lo que dice Manu, el tema de los recuerdos. Claro. Que lo afectó mucho porque tenía muchos recuerdos, él tenía un tema con su madre, un tema súper importante, tenía un patrón de conducta él, una forma de relacionarse a la vida que tenía que ver con su madre. Y ahí habían algunos recuerdos, ahí habían algunas cosas, testimonios de vida que él guardaba con cariño y que lamentablemente se perdieron en este incendio. Y eso nos pasaría a todos. Yo creo que si uno lleva al extremo una situación así y le pasa algo, lo que más importa son esas cosas, las emotivas, las emocionales. Va a sonar frío, pero sí, ¿qué importa la casa al final? Nadie quiere que a uno se le queme la casa, pero si eso llega a ocurrir, evidentemente uno se aferra a los recuerdos. La historia que dices tú, Julio César, con su mamá era bien particular. Los que hemos tenido la pérdida de algún ser muy cercano, evidentemente uno trata de aferrarse a pequeños detalles, a pequeñas cosas. Sí, mira, estaba leyendo... Ahí va, el que se ve en pantalla es Gustavo Cariaga. Ahí va caminando, que es el productor general del Buenos Días a Todos en su momento. Sí. Ahí va con él, fue la gente que llegó, ahí va corriendo Gustavo. Y va conversando después con Felipe. Mira, me cuentan que efectivamente cuando ocurre este incendio, llaman a Felipe Camiroaga, que se encontraba en este departamento que él tenía acá en Santiago, en el Hotel W al ladito, y le dicen, Felipe, tu casa se está quemando. Según me cuenta esta persona, él en su minuto tiende a no creer la situación que estaba ocurriendo, se viste y se va directamente al lugar. Me cuenta que cuando él llega, ardía absolutamente todo, fue impactante, fue una situación tremendamente compleja. Dice que mucha gente conocía la energía de ese lugar, quienes visitaron, no sé, de este panel, si alguien tuvo la oportunidad de visitar ese lugar, lamenta principalmente eso, los recuerdos, las actividades que se desarrollaban. Lo que más le preocupaba también eran sus animales. Es más, en su minuto él dice, afortunadamente mis animales están bien, no hay ninguna víctima que lamentar.
lamentablemente y desgraciadamente mi casa se quemó entera. Ahí Daniel nos entrega un dato también que tiene que ver con respecto a que es la habitación, finalmente la que se quema dentro de la propia casa, Paula. Lo que tú dices, Juan Pablo, tiene mucha razón, que uno recordando lo que él decía, le importaban mucho sus animales. Los animales que él tenía ahí, recordemos que era no solo sus halcones, sino que también tenía sus perros, caballos, y claro, imagino que también eso era lo que a él le preocupaba. Mira, hagamos lo siguiente, tenemos al teléfono precisamente a la biógrafa, la autora, junto a Cristian Farías, del libro La verdadera historia, que ya tiene una cantidad importante de copias vendidas. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Bien, aquí muy atentos. Bueno, ayer leíamos en el diario La Hora justamente esta información con respecto al incendio. Sabemos que en el libro aparece información con respecto a eso, pero si nos puedes relatar un poco de quién podría o quién sería este personaje desconocido que llega hasta el lugar para prestar ayuda, Cecilia. Claro, sí, efectivamente es un capítulo del libro que habla del incendio, porque en realidad era muy significativa esta casa para Felipe. La construyó él con sus manos, era su sueño, entonces que se le quemara esta construcción, este sueño, obviamente es un episodio muy relevante en su vida y que tenía que estar en el libro. Con respecto a la persona que fue indicada en la investigación como la culpable, efectivamente fue en la noche y, como decía Daniel, ingresó un objeto incendiario por el garage donde estaba el auto, había una cortadora de pasto que tenía petróleo, entonces ayudó a que el incendio se propagara. Esta persona después volvió al otro día, volvió temprano en la mañana, consiguió arroz con agua, con galletas y se metió a la casa porque, claro, era un caos, había mucha gente, entonces era, digamos, de fácil acceso, ¿no? El acceso normal que era muy difícil. Entonces se paseó intentando ayudar, ofreciendo ayuda, y los cercanos a Felipe y el propio Felipe se empezaron a preguntar quién era, porque nadie lo conocía, era muy raro, entonces se miraban, se preguntaban quién era, hasta que una de estas personas se acercó y le dijo que muchas gracias por su ayuda, pero que ya no necesitaba más y que se podía revisar. Y ahí se fue, pero eso levantó como las primeras sospechas, digamos. Cecilia, tú sabes, de acuerdo a la investigación que tú hiciste en el libro, La verdadera historia, si Felipe logró tener algún tipo de contacto, logró conversar con esta persona. La verdad es que yo no sé si es que ellos llegaron a conversar, pero sí que Felipe sabía quién era. La investigación fue súper rápida, porque bomberos pudo determinar, bomberos de Colina, que fueron los primeros que llegaron, fueron muy rápidos en determinar que efectivamente el incendio había sido intencional. Y entonces la investigación de la PDI fue muy rápida y él decidió, como comentaban ustedes mismos, que por un tema como más humano, digamos, más que tenga que ver con algo económico o con un ánimo de revancha, decidió no demandar y dejar hasta ahí y empezar a reconstruir su casa. Lo que hizo fue enfocar su energía no en revancha, sino que en reconstruir su casa. Claro. Ceci, ¿cómo estás? La Pauli Rojas por acá. Hola. Ceci, tú decías que además esta persona después igual se investigó, porque tú hablabas de que se veía su auto en los pórticos. ¿Cómo fue eso? Claro, no, sí fue investigado. De hecho, yo tuve acceso a esa información porque tuve acceso a la investigación de la PDI, digamos, a lo que la PDI determinó en su momento sobre el incendio. Yo tuve acceso a esa investigación, por lo tanto pude conocer los detalles del incendio y del responsable. Ya. Y en ese aspecto con respecto al responsable, se hablaba de que esta persona podría tener algún tipo de problema psicológico. ¿Era así? O sea, es que los rasgos de una persona pirómana, uno de los más importantes es que el pirómano siempre vuelve al sitio del incendio. Y él hizo esto, volvió al otro día. Claro. El incendio se originó de madrugada y él al otro día en la mañana ya estaba de nuevo ahí recorriendo el lugar. Entonces esto habla de que él tenía por lo menos un rasgo de pirómano. Claro, y está el dato. Se habla de, sin dar nombres, por supuesto, porque como tú dices, si no lo reveló la justicia, tampoco lo haremos nosotros, pero se hablaba de que era hijo de una mujer que trabajó en televisión, algo así, una persona. Sí, así es. Su mamá tuvo un rol en televisión durante algunas décadas atrás. Ya. Lo que pasa es que eso, claro, es evidente. Delante de cámara. O sea, era rostro de televisión. Sí, no sé si en esa época se manejaba como el concepto de rostro,
pero sí, era una persona conocida que pertenece al mundo del espectáculo. Y en ese minuto, Felipe, cuando se entera de esta situación o le genera la duda, ¿trata de acercarse a esta persona que trabajaba en televisión? O sea, yo tengo entendido que él quiso en algún momento conversar, pero como les decía, enfocó sus energías en reconstruir su casa y no en buscar culpables o revancha de lo que había pasado. Cecilia, pero él sí tenía súper claro quién era. Cecilia, tengo la impresión de que Felipe supo al tiro que era él, ¿ah? Instintivamente fue como súper rápido todo ese proceso después de verlo ahí, de verlo con las cosas, de ver lo que aparecía. Tengo entendido que lo trataron de sacar varias veces, no se iba hasta que hablaron más o menos en serio con él, que ya no lo necesitaban. Él se generó este sospechoso rápidamente, digamos, ¿no? Sí, así es, porque además, a ver, la casa de Chicureo, ustedes mismos lo comentaban, es un lugar que no es fácil acceso. En la noticia del incendio se conoció, si bien se conoció en la mañana, no fue de conocimiento público en la madrugada, y él llegó muy temprano, abastecido con cosas, o sea, nadie tenía por qué saber la magnitud del incendio, si efectivamente la gente necesitaba agua o no. Entonces fue todo muy raro y, claro, ellos sospecharon inmediatamente de este personaje que intentaba, como dices tú, insistentemente acercarse a ellos, conversar. En algún momento como que sintieron que él quería como hacerse amigo y que Felipe y su entorno le diera algo, como ayudar como para que le digan algo. Ceci, y Felipe Camiroaga no toma acciones legales en el fondo, más bien porque por la personalidad de él, veíamos las declaraciones que él decía, mira, tal vez se van los recuerdos, pero también en el fondo el incendio también se lleva lo malo. ¿Por qué crees tú que no siguió con esta investigación? Eso es lo que te decía, porque esa casa tenía un valor sentimental muy importante para él, que yo creo que revivir lo que había pasado, la intencionalidad que nos provocó, que claramente no era una intención de hacerle daño o de matarlo, no, sino que era una persona que claramente tenía problemas, que no estaba bien psicológicamente. Entonces darle vuelta al tema y seguir con una demanda hubiese sido más doloroso aún que perder su casa en un incendio. Claro. Cecilia, ¿y tú sabes si es que esa intención de no seguir adelante con esta demanda fue netamente de él o hubo intervención de la mamá de esta persona que le pidió a Felipe que evitara algún tipo de acción? No, fue de Felipe. Él decidió no hacer nada. Y en tu caso, Cecilia, también el hecho de sacar este extracto del libro, ¿fue decisión propia, la editorial, quizá el entorno de Felipe? No, nosotros no sacamos ese extracto del libro, nosotros contamos, relatamos todo lo que tiene que ver con el incendio, todo lo que ocurrió, se relata también la aparición de esta persona. Lo que nosotros omitimos por un tema legal, moral también, es la identidad de esta persona, porque si la justicia no lo juzgó, si Felipe decidió no demandarlo, no éramos nosotros las personas que íbamos a revelar su identidad. Correcto. Cecilia, te queremos agradecer. Yo creo que también todo esto, Cecilia, bien tú lo sabes porque maneja al dedillo la vida de Felipe Camiroaga por la biografía. Esto está dentro de un contexto que sería muy bueno conversar. Esto fue después de las pifias en el Caupolicán, después del Copihue de Oro. Esto fue en una racha, un momento que era difícil, profesional para él, y también donde él se cuestionaba muchas cosas. Entonces él tampoco quería más exposición mediática, él tampoco quería más presa, ni tampoco quería victimizarse. Entonces había una serie de cosas que lo amargaban, que lo tenían triste, y que él quería enfocar a poder levantarse y poder volver, ¿o no? Un periodo de la vida de Felipe en que él ya estaba como poniendo plazos a su estadía o su paso por la televisión, como que sentía que ya era momento de dedicarse a su sueño, que era su campo, su mundo, dedicarse a eso. Entonces estaba como replanteándose, no decir, oye, de aquí a fin de año voy a trabajar en televisión y me voy a retirar, pero sí ya planificando ese retiro para más adelante. Por algo, pocos meses después se compró su fondo. Sí, Ceci, no puedo dejar de preguntarte porque ayer Katy Salosny en su programa se emociona al hablar precisamente de Felipe Camiroaga. Es más, ella habla de una reconciliación que tuvo. ¿Tú tienes información con respecto a esa reconciliación? ¿Realmente existió? Sí, ¿Cómo fue? ¿Nos puedes relatar eso? Sí, fue bastante emocionante porque
tenía que ver con un episodio que había sido complicado para los dos. Estaban distanciados efectivamente después de la salida de Katy del matinal. Y ese reencuentro que Katy lo vio como una reconciliación, porque se pudieron hablar, ellos no se habían hablado hace meses, se pudieron hablar, se pudieron mirar a los ojos. Es un episodio, yo creo que es muy reparador para la Katy y que me imagino que para Felipe también lo fue en su momento, que fue esta última conversación que ninguno de los dos ni nadie podía pensar que era la última. Cecilia, te queremos agradecer, te enviamos un beso gigante, amiga mía, cuídate, que estés bien. Gracias, un abrazo, que estén bien. Chao. Ahí está Cecilia Gutiérrez, coautora del libro, junto a Cristian Farías, de la biografía de Felipe Camiroaga. Bueno, estamos viendo todo este tema del incendio, este episodio que entregamos un poquito de contexto también, que ocurrió después de lo que ocurrió en el Teatro Caupolicán, el Copihue de Oro. Eran momentos complejos para Felipe, sí. Y le cae más encima este incendio, donde él, una de las cosas que no quiere hacer mucho ruido mediático, porque alguna gente dijo, oh, mira lo que le pasó justo ahora, después de esto. Entonces él no quería victimizarse. No faltaba poco más que el mal pensado que decía, no, este gallo se provocó un incendio chico para que... Entonces él estaba muy como con la piel sensible, digamos. Sí. Entonces él quería que esto pasara lo más inadvertido posible. Daniel, tú como que tienes más antecedentes, tú trabajaste con Felipe. Lo que pasa es que hay un tema que no es menor. Felipe Camiroaga era un tipo muy resiliente. No sé, sí. ¿Y por qué resiliente? Acuérdense la situación de la mamá, como los abandonó. Y eso y se quedó viviendo con el papá y los hermanos. O sea, él tuvo que resistir mucho. Y no era un tipo que estuviera viendo las cosas negativas de la vida. Era un tipo que estaba buscando encontrarse a sí mismo, encontrar el amor, esa es la verdad, y encontrar estabilidad en su vida. Entonces, yo creo, no estaba para andarse preocupando de cuando algo le afectaba mucho y le dolía, sí. Pero en ese tipo de cosas, bueno, él siempre miraba a futuro. Y muy bien lo decía Cecilia, él tenía proyectos en ese momento de retirarse de la televisión. Eso era real. Eso era real. No creo, y se compró el fondo. No creo de retirarse de la televisión, pero sí creo que de retirarse el matinal. Era bajar el nivel de televisión. Pero recordemos, Daniel, que él recibió una importante oferta, ¿te acuerdas? De una cadena, mexicana. Claro, una importante oferta, y en ese momento él dijo, ¿para qué? Si estoy bien acá, estoy contento. Y mucha gente decía, pero ¿cómo? Con esta tremenda oferta no vas a querer irte. Y él parece que era una persona, como tú decías, que no necesitaba más de lo que tenía, ¿o no? Era feliz con lo que tenía, estaba en un momento súper equilibrado en su vida, estaba logrando cosas que él quería, como más bien del tipo espiritual. Si eso es la cuestión, si él estaba como bien. Te digo algo, yo creo que Felipe no era feliz en el lugar de su trabajo. Y yo creo, no, de verdad, yo creo que, pero no quiero responsabilizar a gente, digamos, ¿no? Sino quiero hablar de él. ¿No te refieres al canal? ¿Te refieres al matinal en particular? Y quiero hablar de él un poquito chiquitito. Porque creo que llega un momento en que tú te planteas y dices, ¿por qué hago lo que hago? Esto no tiene que ver con más gente, ni con externos, ni con nada, tiene que ver contigo. Y que se habla del retiro, y que se habla de que iba a dejar la tele, y que se habla del Fondo del Sur, y se habla de sus relaciones. Porque claro, tú siempre haces algo y tantos años para ser feliz también. Por supuesto. Para poderte desarrollar, no solamente para tener éxito, para tener lucas, para tener todo. Yo creo que Felipe estaba en medio de ese cuestionamiento. De hecho, a él le hace mucho sentido la última entrevista que le hace en pantalla. En la última entrevista que hace en pantalla es con este señor que venía a hacer una charla a Chile, Bulkovich, ¿cómo se llama? Sí, me acuerdo, en el mismo día fue. Sí, el señor que no tenía ni brazo ni pierna, que juega la pelota ahí, que le dice la alegría de vivir y todo. Esa es la última entrevista que hace Felipe, y que marcó una sintonía impresionante. Me acuerdo, yo trabajaba en Bienvenido en ese momento. Yo estaba ahí. Y esa fue la última entrevista de Felipe. Y él sale de esa entrevista muy conmocionado. De hecho,
Carola de Moras también en alguna vez lo ha mencionado, que todo el equipo queda muy conmocionado con esa entrevista. Y él, Nick Vujicic. Y él, sí. Nick Vujicic. Entonces, pero él ya venía de antes. Acuérdate que Felipe había vivido todo este proceso del Caupolicán, había vivido todo este proceso de la pifia, había vivido todo este proceso de que se le culpara la salida de la Katy Salosny, había vivido un proceso que había salido un poco de la tele. La prensa, él sentía que era injusta con él. Sí. Él llega a pantalla y la prensa empieza a decir, ¿qué se hizo Felipe en la cara? Sí. Me acuerdo. Y porque está un poco hinchado todo, y Felipe no va al martes a trabajar. Y todos dicen, pero ¿por qué Felipe no fue el martes? Tenía algo en la cara. Entonces había tanta exposición sobre él, que yo creo que él, de una manera genuina y muy humana, él tenía una serie de planteamientos pero internos, de vida, personales, de vida. que no tenía que ver con toda esa onda. Estamos con uno de sus mejores amigos, si no el mejor amigo de Felipe Camiroaga, director de televisión, jefe nuestro en tantas ocasiones. Viviano Casteló está al teléfono con nosotros. Viviano, qué grato escucharte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Julio, cómo estás? Bien, un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros, primero que todo. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de este incendio, los antecedentes que ella entregó. Te calzan, tú eras muy cercano a Felipe también en ese momento, ¿no? Sí. Siempre, bueno, mi amigo, y había unas relaciones fuertes. Pero, Julio, mira, que yo no sé si ustedes lo han conversado antes, pero a Felipe le robaron antes de quemarles la casa, unos meses antes, no me acuerdo cuántos meses, pero entró un camión, como ustedes han dicho muy bien, es a la casa de Felipe por la entrada principal, pero por los cerros hay unos caminos donde transitan muchos camiones. Y a Felipe le robaron caballos. ¿Caballos? Los tuvieron adentro de un camión. El camión venía con todos los implementos para sacar realmente los caballos, dejaron las cabezas, los huesos, los restos, y se llevaron la carne de caballo para venderla, me imagino. Y eso fue unos meses antes, no me acuerdo si fue 3, 4, 5 meses, que coincidía con septiembre, un poco antes de septiembre del año 2010. Supuestamente para vender la carne a las empanadas de pino que más de algunos tendremos comido. No digas eso. Ahí está. Fue en septiembre del 2010. Aquello, Viviano, tiene que haber sido unos 5 meses antes del incendio. Unos 5 meses antes del incendio. ¿Qué dijo Felipe en ese momento por lo que le había ocurrido, Viviano? Puta, Felipe, amante, todo el mundo sabemos, ¿no? Mucha pena. Pero Felipe también era un hombre que manejaba desde el cariño, no desde el odio. Entonces, rápidamente superar las capas de odio o que le podrían producir malas vibras, y avanzaba, no se quedaba. Y avanzó, como él pudo comprar caballos, compró caballos para seguir jugando polo, y en eso estuvo. Viviano, ¿cómo está? La Pauli Rojas por acá. El día del incendio, Viviano, ¿cómo te enteras tú de que había ocurrido esto? ¿Y en qué momento llegas tú? ¿Y cómo reaccionó también Felipe? A ver, a mí me llama a 4 de la mañana, más o menos, y vivía en auto a 4 minutos. Y me llama y me dice que la casa se estaba incendiando. Yo pensé que me estaba molestando. Y no, cuando yo veo la casa, iba por la mitad, se quemó toda la casa excepto su pieza, alcanzamos a sacar su ropa, prácticamente toda su ropa la sacamos, la metí en la camioneta, después me la llevé yo a una tintorería y todo eso, pero como a las 3, 4 de la mañana me llamó por teléfono.
Ya, ¿y qué te decía en ese momento? Me imagino complicado. Él habla siempre de sus recuerdos, de sus fotos. Era su casa, era su cosa, él la hizo con mucho cariño. Era una casa, a diferencia de otra, de lo que uno puede pensar de otra figura, él se hizo una casa muy austera, muy chiquitita, una casa tronco, una madera, que además estaba recubierta de un material para dar precisamente los incendios. Yeah. Entonces, mira, Pauli, te voy a contar, cuando nosotros estrenamos la chimenea de Felipe por primera vez, ¿ya? Felipe tenía, la chimenea era obviamente de piedra, esta piedra grande, y hacía frío, decía, prendamos la chimenea enorme, prendemos la chimenea, y se empieza a incendiar. La chimenea. Y el humo va por la casa, y estaba incendiando la casa. Sí. Y los maestros se les había olvidado quitar los palos que como se afirmaban piedras durante la construcción. Entonces ahí ya tuvimos un primer conato. ¿Y cómo reaccionó Felipe en esa ocasión? ¿Tú que lo ¿Cómo reaccionó Felipe en esa ocasión? Viviano, Viviano, tú que sabes harto de tele, fuiste jefe mío, de Manu, de Julio, de varios de los que estamos acá, nos estarías diciendo lo mismo que me están diciendo por la muela, que te vamos a llamar en un minuto porque la conexión está media mala. Porfa, un minuto y te llamamos. Ahí está, ya se le cortó. La magia de la televisión. No, pero estaba hablando ya de un momento que había sido complicado con la chimenea y con la Esos eran casa. datos que no manejábamos. O sea, sí, y de hecho yo estaba buscando y efectivamente salió publicado que efectivamente que había sucedido, primero fue el robo de 1 o 2 caballos y después ya fueron más, que se pensó que había algún tipo de red de carne clandestina para venta de los caballos. Bueno, y eso fue... Bueno, estamos hablando con Viviano Casteló, que es el mejor amigo, fue el mejor amigo de Felipe Camiroaga, además de eso vecino, además de eso, bueno... Felipe padrino del hijo de Viviano. Bueno, recordemos que además, bueno, este tema también es público, pero recordemos que además Felipe está en todo un proceso de adopción. Sí. Cuando falleció, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, claro, sí, entonces, y todo ese proceso es Viviano también quien lo termina. O sea, realmente estamos hablando de un amigo amigos del alma, gran amigo, amigo de verdad. No, yo soy amigo. No, realmente amigo. Y como si esto fuera poco, eran vecinos. Además, claro. Vivían cerquita. Entonces, por eso él llega casi inmediatamente al incendio y nos puede contar también lo que... Y el mismo Felipe quien lo llama a él. Claro, lo que ocurría. Ahora, y todo aquello. Julio, es tan importante el testimonio de Viviano porque efectivamente a lo mejor él maneja la información de esta persona que ingresa al lugar, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Sé que estamos reconectando la llamada nuevamente con Viviano para preguntarle con respecto a esta persona, porque Cecilia Gutiérrez en el libro y además en un contacto telefónico y una nota menciona esta persona que sería hijo de alguien que en su minuto trabajó en los medios de comunicación. Ya nos queda claro que sería alguien que estaba en pantalla, o sea, no era un productor, no era un director, ¿verdad? No era un periodista, sino que era alguien que trabajaba en pantalla. Con muchos años. Hace muchos años. Un par de décadas. Se habla de que esta persona tendría o habría tenido algún tipo de problemas psicológicos, que buscaba ser amigo de Felipe Camiroaga, que habría llegado al lugar con algunos elementos como cigarros, como agua, como galletas, con el objetivo de querer aportar y ayudar a las personas que se encontraban en el mismo lugar. Se habla por dónde habría ingresado, ¿verdad? Que habría sido por un sector de atrás, que sabría, ¿verdad? Los lugares donde se habría encontrado la camioneta de Felipe Camiroaga y los otros vehículos, que ahí habría rociado justamente con algún tipo de benzina, y ahí se habría quemado. Viviano ahí nos explica que se quemó gran parte de la casa de Felipe Camiroaga, a excepción de la habitación. Claro, dijo que habían alcanzado a sacar cosas. Alcanzaron a sacar algunas cosas del lugar. Lo más probable que dentro de su salita de estar, yo desconozco, nunca fui a la casa, pero en ese lugar había muchísimos recuerdos. Fotografías, se veían las fotos que hizo para determinadas revistas. El mismo confirma que es una casa que no es como uno piensa, una mansión gigante. Austera, una casa que hizo él. Claro, con sus propias manos. Que hizo él, que trabajó en ella y todo. Estoy tratando de comunicarme. Estamos con Gustavo Cariaga, que se ve aquí en las imágenes, que también... Ahí está, y se le ve la peladita a Gustavo, y me escribe acá al WhatsApp, me dice
que Felipe estaba tranquilo pero con mucha pena. Sí. Ahí me está escribiendo en este instante, porque aquí en el look que tenemos de imágenes de este incendio es precisamente la persona que se ve. Gustavo, el productor general de Buenos Días a Todos. Buenos Días a Todos, es quien lo acompaña en ese momento. Y en el look que estamos viendo ahí está, ahí está el que va con él y después se ve corriendo de espalda. Es Gustavo. Entonces él estuvo en esta instancia. Y me atrevo a preguntarle acá y me dice que estaba tranquilo pero con mucha pena, Felipe. Fue un momento súper difícil. A mí me conmueve mucho el relato de la señora. De la vecina. De la vecina, en nuestra nota. Porque claro, después uno lo ve en la entrevista. Claro. Lo ve horas después, lo ve para televisión. En cambio, la señora dice, yo lo vi embarrado. Yo lo vi llorando, Julio, de pena. Quiero recordar que en su momento, en el Buenos Días a Todos, primero cuenta la noticia y la ausencia de Felipe en el programa, para a posteriori hacer un contacto en el que él pues trataba un poco de relatar, y de verdad, o sea, se veía un hombre absolutamente abatido. Sí. O sea, ¿qué queréis que os explique? ¿Qué queréis que os cuente? Este es el panorama que yo tengo en la que es mi casa, ¿no? Entonces yo creo que para él el sitio era muy importante, la finca era muy importante, de hecho, a los 4 meses la reconstruyó completa, y creo que una de sus hermanas se quedó viviendo en la casa. O sea, yo creo que, como decía Julito, que tenía este departamento acá en Santiago y esta casa, yo creo que esa casa era su hogar, donde él estaba a gusto, donde invitaba a sus compañeros de trabajo, sus amigos, su círculo también más íntimo, y el otro, en el fondo, era el lugar donde él se quedaba para venir a trabajar. Tenemos nuevamente a Viviano Castelón, el teléfono, su mejor amigo del alma. Viviano, tenemos la impresión de que rápidamente se generó este sospechoso, esta persona de la que habla Cecilia Gutiérrez en alguna entrevista, porque dice Cecilia que llegó esta persona con bebidas, con comida, con dulces, cigarro, con agua, con cigarros, muy preparado, un lugar que era de difícil acceso, no era fácil llegar a la casa de Felipe, tú bien lo sabes, Viviano. Entonces inmediatamente empezó la sospecha sobre esta persona, ¿no? Mira, llegó una persona así que yo la vi, pero no me expliqué, yo estaba en otra, una vecina de Felipe, amiga de él, de otro condominio. Él lo vio, le ofreció cigarro y conversó con él. Lo que pasa que hay muchas teorías, Julio, Pauli, y las teorías son siempre teorías. Mira, la primera teoría que surgió es la del robo. Entonces, era la teoría de que la gente, los ladrones, prenden autos, ¿ya? Ve si hay gente, porque a ver, a prenderse el auto, sale humo, sale el fuego, si hay gente en la casa, sale a tratar de apagar el incendio. Y si no hay gente en la casa, no salen, obviamente, y ahí entran los ladrones, sacan todo lo que pueden, se lo llevan. Como la casa se incendia, nadie salga junto. Esa fue la primera teoría. Y después, como es Felipe Camiroaga, surgen millones de teorías, que enemigos, que hijos de, que amigos de. Felipe ya está muerto, ya para algunas personas ya murió, para otras personas sigue muy vivo en nosotros, pero ya está. Creo que estoy dándole vuelta, fue lamentable lo que pasó, se le quemó la casa, tuvo que reconstruir, hizo una cosa mucho más chica, como te digo, él pasó página y nada, siguió viviendo como siempre, lleno de teorías, gente porque mucha gente le hablaba al oído. Felipe tenía muchos amigos, entonces mucha gente le hablaba al oído y le contaba y decía, y mira, tal persona puede haber sí, tal persona puede. Y Felipe no era de los que andaba como te decía antes, funcionaba desde el amor, no desde el rencor. Pero Viviano, igual la policía hizo una investigación, ¿no? Es su deber. Investigación. Julio, como a las 8 de la noche, llegó un viejito, así como muy humilde, muy vestido, muy humilde, con una cara que daban ganas como de adoptarlo, muy buena onda. Y el viejito dijo, ¿quién es usted? No, yo soy perito, dijo. El perito bombero. Y el viejito así como Columbo. ¿Te acuerdas del personaje sí. Y el viejo dio un par de vueltas por acá, por allá. No hizo nada. No movió nada. Y de repente había un ¿cómo se llama? La parte de arriba de una botella. ¿Ya? Y él agarró esa parte, la olió y dijo, esto fue provocado. Al tiro, inmediatamente supo. Tiro, esto fue provocado.
¿Y qué dijo Felipe ahí? ¿Qué huele? Olimos todos, efectivamente olía a parafina, y el viejillo dijo, bueno, eso voy a poner informe. Y se fue, desapareció así como ¿cómo se llama la serie de Michael Landon, que salía caminando? Es como una película, es como de película la escena esta. Es como de película, por eso te digo, está Columbo y está el personaje Michael Landon que salía caminando. Pero bueno, te insisto, ya pasó justo, Pauli, y bueno, ya lo único que queda es recordar a Felipe, los que lo quieran recordar y en buena, y que la justicia siga su curso de todas maneras. Si hay un culpable, que lo encuentren y que lo juzguen y listo. Viviano, tú manejabas la información, buenos días, tú manejabas la información que entrega Cecilia Gutiérrez con respecto a esta persona que era hijo de alguien que trabajó en televisión en su minuto, quien habría ido a ocasionar quizás este incendio. No, yo no manejaba ningún tipo de... Esa información no la manejaba. No, la verdad es que no. Nosotros esa noche nos quedamos durmiendo en la cabaña en la casa del cuidador, que él estaba en Chillán. Llegó de Chillán de vuelta y nos quedamos durmiendo los tres así en la cabaña del cuidador. Y no vimos a nadie más, al día siguiente tampoco. Nunca especulamos, como te digo, Felipe no especuló nunca. Exacto. Fue un largo lamentable, intencionado sin lugar a dudas, y lo dijo el perito, pero bueno. El tema de Felipe Viviano en ese momento, ¿qué es lo que eran los recuerdos? Eran las fotos, era el testimonio de vida, porque tampoco Felipe era tan apegado a lo material, era tranquilo, era piola en ese sentido. Entonces me imagino que esa parte emocional era más importante para él que... Bueno, la casa igual tenía un lado emocional porque la había construido, igual tenía una cosita distinta, digamos. Pero ¿qué es lo que era el sentido de él en ese momento, lo que lo movía? Él tenía muchos recuerdos, él recuperó muchos recuerdos de su mamá. De su infancia. Tenía una bicicleta, que no es una bicicleta, no para andar en bicicletas de adorno, antigua, súper antigua, que la tenía colgada, que se había regalado su mamá, que era preciosura, y tenía muchos recuerdos, muchos recuerdos. Y los tenías todos en el libro, regalos, poncho, tenía mucho poncho, y lo tenía todo en el living. Y el living se quemó entero. Se perdió todo eso. Viviano, y tú decías que esa noche tú te quedaste a dormir con Felipe y con el cuidador de la casa, que me imagino deben haber tenido una relación muy cercana los tres. Y si puedes saber lo que tú quieras contarnos más o menos, ¿cómo fue el tenor de esa conversación antes de dormir? Antes o después del tercera piscola. Después de la tercera piscola. Esa mejor, sí. No, mejor antes, porque después de la tercera piscola no te vas a acordar bien. No hablamos de todo. Lo típico. Puta que te quiero, puta que somos amigos. Es la tercera piscola. No, cualquier cosa, pero para acompañar a Felipe, para que no hacer más llevadero el té. Por supuesto, siento que Felipe tenía como que siempre miraba el vaso medio lleno que medio vacío. Siempre miraba el vaso. Y esa era, creo que por eso fue tan grande. Siempre miraba el vaso medio. Y eso, Viviano, que el último tiempo había sido como bien sacudido por la vida, ¿no? Me estabas contando el episodio del robo de los caballos, el teatro Caupolicán y lo que le significó para él también ese momento, el incendio de su casa, el matinal, o sea, ¿estaba un poquito complicado en ese tiempo? ¿Otra le pasaron? Yo no creo, yo no veía a Felipe complicado, ¿eh? Mira, lo del teatro Caupolicán, yo lo dije en el día funeral, que mucha gente lo tomó de mala forma. Para el día Caupolicán, yo creo, lo personal, para Felipe fue un gran día. ¿Por qué? Fue un tremendo día. O sea, tú dime quién se para, insisto, frente a un escenario con 5.000, 10.000 personas que te están pifiando y se para al medio del escenario. Eso demuestra la calidad de ser humano que era, la valentía que tenía,
Él no tenía miedo, si lo querían pifiar estaban en su techo. Él no se escondió. ¿Tú has visto a algún político cuando lo pifian decir, me pifiaron? No, yo no escuché nada. Oye, ¿cuántos humoristas de Viña han salido pifiados hasta por las banderas? Y dicen, no, yo no escuché nada. Felipe no, Felipe escuchó las pifias, se quedó callado, dejó que dejaran de pifiar y logró hablar con ellos. Y eso demostró la hombría, la valentía, la calidad de persona que era Felipe. Y para mí ese fue un gran día para Felipe. Yo no creo que fue un mal día, fue un buen día en lo profesional. Tal vez en lo personal, Manu, sí fue un mal día porque fue traicionado, sin ninguna duda. Pero ya eso pasa a su terreno personal. ¿Quién lo traicionó, Viviano? Sí, Viviano, lo de la traición. ¿Quién lo traicionó? El sistema. Tema que es perverso, Julio. Tú lo conoces. ¿Él sabía que iba a pasar esto, Viviano? Sí, sabía. Él sabía. Y pese a eso, él igual decide enfrentar. Mientras tú hablabas, fíjate que el costado, no sé si estás viendo la pantalla, pero repasábamos justamente en imágenes de apoyo ese momento, ¿verdad? Donde dice no tengo nada que ocultar. Y tú hablas de esta traición. ¿De parte de qué persona? ¿Él sabía que existía esta traición? ¿Sabía que iba a ser tan perversa esta situación, que le iba a doler tanto quizás? Es que sabe, yo no soy quien para entrar a dar nombres, a dar temas que pasó hace mucho tiempo. Son conversaciones que yo tuve con Felipe, privadas, y ahí está, cada estrella. Él se sintió traicionado, si te lo puedo asegurar. Yo creo que fue traicionado. Y bueno, pero ya pasó, cada uno está en lo suyo y listo. Él salió airoso. Pero yo creo que lo más importante, Viviano, es que él lo sabía. Él se sintió traicionado. Porque de una u otra manera, como tú lo describes tan bien, él va a la boca del león. Claro, se enfrenta. Él va a la boca del león. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Julio, mira, voy a contar algo que nunca... Yo, segunda vez, ayer hablé con Gutiérrez y con la Ale en la radio, y nunca había hablado de Felipe, no me gusta hablar de Felipe mucho, pero voy a contar algo que a mí me impactó. Yo no vi las imágenes de Caupolicán hasta un mes después, yo las vi en enero, y yo lo llamé, y le dije, Felipe, ¿sabes qué? No te puedo admirar más, o sea, no existe un grado más de admiración hacia una persona que hizo lo que hizo. Porque yo las vi un mes después, porque él cuando venía de vuelta en la camioneta al Canal 7, me dice, compadre, quedó la cagá. ¿Qué pasó? Quedó la cagá, bla, bla, va entrando a la camioneta y me dice, y mira el ambiente que hay en la camioneta, y deja el teléfono con el altavoz. En 10 minutos que duró el trayecto, 15 minutos, nadie habló. Un equipo que venía de ganar 6, 7, 8 premios. Nadie habló. Silencio absoluto. Yo creo que esto, ¿no? Yo creo que eso es clave, Viviano, ¿ah? Es clave lo que tú comentas. Primero, era su gran amigo, ¿verdad? Y te cuenta que... No. Oye. Sí, te escucho. Ya hay un tema que tenía que hablar. Yo fui un gran amigo Felipe. Felipe tenía muy grandes amigos. Absolutamente. El Cuedito, los García, Jorge Eduardo, el mismo Kiwi en su momento. Felipe era una persona de muchos y muy buenos amigos. Yo tenía una relación tal vez más familiar porque mi relación con él yo tenía familia, entonces en aquel momento, entonces era una relación como de familia, pero no éramos muchos amigos. Pero tú viviste con él también, pues, cuando eran más chicos, todos cuando eran más... Cuando estaban partiendo en la tele y todo, tienen miles de historias, ¿no? Sí, un año juntos, sí, eso es verdad. Viviano, hola, buenos días. Te quiero preguntar por algo que también se ha hablado y nosotros lo comentábamos bien temprano, que nos llamó la atención ayer ver a Katy Salosny en su programa llorando genuinamente y dando a entender que se había logrado reconciliar con Felipe Camiroaga. Hablábamos de los cercanos de él, que era una persona reservada, pero que en su círculo íntimo quería mucho, que era muy cercano a algunas personas. Ella ayer lloró y dijo que logró recuperar esta relación, o por lo menos abuenarse en sus últimos días. ¿Te consta que fue así? ¿Tuviste conocimiento de eso? ¿Te lo dijo Felipe? No, a mí no me consta.
puedo dar fe de algo, así que no sabría, no podría ni desmentirlo ni, pero lo menos conmigo no lo conversó. ¿Nunca te habló de este tema en particular o de que se distanciaron y que luego se habían acercado nuevamente? No hablamos de este tema, obviamente, pero no hablamos nunca me habló de... ¿Ya? Siempre se ha especulado, Viviano, que Felipe se quería retirar de la televisión en ese tiempo. Yo alcancé a tener una conversación con él ahí antes. Él sentía mucho más que él estaba un poco cansado, estaba más que quería retirarse, estaba un poco agotado de lo que tú hablas del sistema, de la envidia, de todo. Mira, del tema. Él no lo veía feliz en el matinal haciendo lo que él más quería, Viviano. Tenemos que hacer un corte, espérame solamente unos minutitos. Vamos a mejorar también ese audio. Vamos a hacer un pequeño corte, estamos con Viviano Casteró, vamos y volvemos de inmediato aquí a La Mañana de Chilevisión.